Hola amigas y amigos del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mi nombre es Tatiana Blandón Tarola y soy una de las coordinadoras. Bienvenidos a la sección ¿Por qué leer? ¿Por qué leer El año del pensamiento mágico de Joan Didion? Refirámonos primero a la escritora. Joan Didion, es una destacadísima periodista estadounidense, recién fallecida en diciembre del año pasado, reconocida por sus artículos y sus ensayos en periódicos de gran prestigio en su país de origen, y que también pues escribió muchísima novela ficcional y no ficcional. El año del pensamiento mágico es la primera novela de ella que nos llega traducida al español, y esto es de esta manera porque sin duda ha sido su texto más relevante, más importante, más conocido, un bestseller, ganó el National Book Award y a partir entonces de estos reconocimientos hubo un interés en el mercado de la literatura en español o traducida al español para conocer su obra, y después de esto pues ya se han publicado otros textos posteriores en nuestro idioma materno. Y Joan Didion, además de ser una destacada periodista, como les decía yo, en Estados Unidos, de hecho forma parte de este movimiento que hoy por hoy todavía se conoce como el nuevo periodismo, aunque ya no es tan nuevo, ya han transcurrido bastantes años, pero formó parte de este movimiento que revolucionó la forma en que se escribían las crónicas en los periódicos. Además de esto, incursionó, por ejemplo, en guiones en cine también junto con su esposo. Por ejemplo, hay una película, creo que tal vez es la que más conocemos la mayoría, A Star is Born, que recientemente tuvo una adaptación donde participó Bradley Cooper y Lady Gaga. En su momento, la película original de los años 70, que el guión fue escrito por ella y por su esposo, les decía, fue protagonizada por Barbra Streisand y Kris Kristofferson. Entonces, como para que tengamos una referencia también de su bagaje como guionista de cine. En el 2017 su sobrino hizo un documental que está disponible en Netflix, que yo les recomiendo así como 100% que lo vean. Es una forma bellísima de acercarse a su vida personal y a su vida como escritora, y cuál fue su relevancia prácticamente podríamos decir que en la cultura pop estadounidense. Es un documental que les decía que está en Netflix, es del 2017 y que se llama El Centro Cederá. Y ya para referirnos propiamente al año del pensamiento mágico, a esta novela, les puedo decir que es un texto desgarrador, es un texto aleccionador y que hace referencia a un momento en su vida muy duro para ella de sobrellevar, que fue todo el periodo que vino de duelo posterior al fallecimiento de su esposo de manera repentina en diciembre, a finales de año. Y durante un momento en que se encontraba su hija internada en una condición delicadísima por una sepsis que había desarrollado a partir de una neumonía, entonces acontece esta situación inesperada en su vida, y entonces ella tiene que después afrontar esa pérdida, y este texto pues a eso hace referencia, es su vivencia. Podríamos decir que es una crónica de una sobreviviente, es una crónica que hace referencia al duelo, y ella se despoja completamente para nosotros. No esperen, digamos, un texto de autocompasión, porque no lo es. Ella asume su profesión como periodista y nos entrega este escrito donde ella va analizando diferentes textos y bibliografía que buscó para ella tratar de racionalizar por lo que estaba viviendo. El título no es
no es coincidencia, ¿verdad? Digamos, efectivamente, digamos, cuando ella hace referencia a este pensamiento mágico, es esto que a veces nos sucede cuando estamos en ese periodo de aceptación de que ya no vamos a tener a esa persona amada con nosotros, y donde de pronto tenemos como estas ideas que son mágicas, porque sabemos que no es así, pero es que en ese momento uno se encuentra como en una situación, no sé, donde el cuerpo realmente no está presente, donde no estamos presentes. Las personas a nuestro alrededor, pues claro que las vemos y existen, pero nosotros vagamos a través de ella como si fuéramos fantasmas, y de pronto tenemos esa sensación que la persona que ya no estaba va a tocar a nuestra puerta y se va a aparecer, y es esa vivencia donde no estamos ni aquí ni allá, ¿verdad? Es como un limbo emocional en el que nos encontramos, y ella hace pues referencia a todo esto. Ella trata de explicarse por qué siente esto, por qué vive esta situación, y entonces se refugia como buena escritora, se refugia en otros escritores, y entonces empieza a investigar sobre el tema, y ella nos va presentando pues los diferentes hallazgos que fue teniendo. Al ser una persona que no era creyente, no vamos a encontrar referencias, digamos, de consuelo, referentes, por ejemplo, a una vida más allá, o al consuelo que nos puede dar la fe en Dios o en cualquier otra divinidad. Ella en realidad todo este proceso lo va pasando de una manera, podríamos decir, racional. Ella trata de comprender lo que está sintiendo, por lo que está pasando, y bueno, ese es el libro. Ella escribe de manera muy sencilla, pero es decir, muy clara. Se entiende muy fácil lo que está diciendo, pero eso no quiere decir que su texto no sea complejo. Realmente ella es maravillosa al entregarnos frases, al entregarnos pasajes sumamente conmovedores. Por ejemplo, nomás iniciando el libro, ella lo abre con la siguiente reflexión, que fue lo primero que ella notó cuando ya pudo escribir y salir del asombro, digamos, de la pérdida de su esposo. Las primeras anotaciones que ella hace en un diario son las siguientes, y así es como inicia el libro. La vida cambia deprisa, la vida cambia en un instante. Te sientas a cenar y la vida que conocías se acaba. La cuestión de la autocompasión. Y básicamente el texto va girando en torno a esta reflexión inicial que ella hace, ¿no? Cómo la vida es tiempo, cómo la vida es cambio, y cómo entonces tenemos que empezar a trabajar el desapego. Y es duro, ¿no? ¿Verdad? Porque en el momento en que ya aceptamos que la persona no está y aprendemos a vivir sin ella, realmente es una separación, digamos, una aceptación de la realidad, una separación que no quisiéramos que fuera real, pero que es lo que tiene que ocurrir. Y entonces podemos ver la fortaleza de esta mujer, y yo creo que es un texto que era necesario. El tema de la muerte y el tema de los sobrevivientes no es algo de lo que se escriba mucho, al menos no en términos de la comprensión de lo que se vive, de las emociones que se experimentan. Se escribe mucho sobre temas más místicos o sobre las experiencias en el más allá, y por ahí va la temática, ¿no? Pero no tanto de lo que vive una persona, ¿verdad? De los estados emocionales por los que pasan, donde básicamente fácilmente, digamos, podemos caer en estados depresivos que ya requieren un abordaje más integral, ¿verdad? No es tan sencillo como superarlo solo con el poder del pensamiento, del deseo. Y bueno, entonces yo sé que es un libro que les va a gustar mucho. Joan Didion escribe de manera maravillosa. Es casi que imposible, no solamente después de leer este texto, sino también, por ejemplo, después de ver su documental, no sentirse con la necesidad de leer más de ella, de leer de sus columnas, de leer de lo que ella escribía en los periódicos.
y de las reflexiones que ella hacía de las distintas situaciones que se vivían en el mundo desde los años 60, 70, 80, 90, porque bueno, fue una escritora que trascendió muchísimas generaciones. Entonces estoy segura que van a querer conocer más. Es casi que obligatorio, después de leerse El año del pensamiento mágico, leerse el texto que le siguió y que hace referencia, les decía yo que en este libro ella hace referencia a la sobrevivencia después de que fallece su esposo, durante un momento en que su hija se encontraba internada, y que bueno, después por dichas salió airosa, digamos, de ese internamiento. Sin embargo, 2 años después fallece, ¿verdad? Por otra situación, digamos, no relacionada. Y entonces ella escribe otro texto que se llama Blue Nights o Noches Azules, que también por dicha contamos con la traducción en español para quienes no leen en inglés, y donde ella continúa con este análisis, con este relato de su vivencia, ya en este caso, bueno, sobreviviendo a la muerte de su hija. Entonces casi que los 2 libros es como necesario, digamos, sumarlos para poder tener, digamos, completa la experiencia de esta narrativa acerca del duelo y acerca de sobrevivir la pérdida de un ser querido. Entonces, bueno, sin más, los invito a adentrarse a esta lectura. Estoy casi segura que les va a gustar mucho. Invita a reflexionar. Es un libro que no se separa de uno después de haberlo terminado, porque realmente el tema llama a la reflexión. Entonces, sin más, adelante y nos vemos en la próxima entrega de Por qué leer. Hasta pronto.